Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de uno de los instrumentos que más presente está en muchísimos procesos industriales, como los caudalímetros. Los caudalímetros están presentes pues, desde las grandes redes de distribución de agua hasta en procesos industriales, sistemas de refrigeración de plantas de energía e incluso pues, pequeños caudalímetros que dosifican reactivos y componentes pues, de un precio alto. Vamos a hablar de estos tipos de caudalímetros, los electromagnéticos, ultrasónicos y másicos. Estos son los más modernos y con mucho los que más se utilizan. Hay otros sistemas que son más antiguos, de los que pues no vamos a hablar hoy, ¿no? Y por último vamos a contar también cómo se calibra un caudalímetro. Vamos a empezar por los electromagnéticos. Los electromagnéticos son con mucho los más extendidos, los más antiguos, los que llevan más tiempo funcionando. Funcionan como funcionan los generadores de electricidad. O sea, tú generas un campo magnético, haces mover un conductor dentro de ese campo magnético y se genera una fuerza electromotriz. Así funciona pues, cualquier generador eléctrico. En este caso, el campo magnético lo generamos mediante, lo genera el caudalímetro, y el conductor que se mueve es el mismo agua. Y entonces, al moverse ese conductor por este campo magnético, se produce una tensión en los extremos de unos sensores. Esa tensión es proporcional a la velocidad de paso del fluido por aquí. Esto es otro esquema donde voy a comentar determinadas cosas. Fijaros que el caudalímetro lo que realmente mide es la velocidad del fluido y luego tiene una serie de algoritmos para convertirlo en caudal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se espera que la velocidad tenga una determinada forma, una forma de flecha, una forma de campana. Si esa velocidad no es así, sino que tiene una forma extraña o tiene turbulencias y no digamos si lleva aire dentro, pues entonces el caudalímetro no va a medir bien, porque esa proporción entre velocidad del fluido y caudal es distinta. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es no colocar ningún elemento que pueda perturbar del orden de 10 veces antes del caudalímetro y de 5 veces después. Estas cantidades no son fijas, depende del fabricante, y bueno, pues esto puede suponer una limitación en muchos casos. Vamos a imaginar un caudalímetro que esté en una red de distribución, un caudalímetro de 1 metro, pues tienes que tener libres 10 metros de tubería recta sin ninguna perturbación. Eso a veces no es fácil. Otra de las características que tiene los caudalímetros es que pues, el agua tiene que tener una cierta conductividad. Si tiene menos conductividad que este valor, pues lo que pasa es que no es un conductor. Acordaros del principio de medida, o sea, un conductor que se mueve en un campo magnético. Y la última característica de estos instrumentos es que la velocidad del fluido tiene que estar entre estos límites. El límite superior es más que suficiente porque no es fácil pasar fluido por encima de estas cantidades, pero el límite inferior pues es el límite de detección. ¿Por qué pasa esto? Porque claro, si la velocidad es más pequeña que esta todavía, la fuerza electromotriz que se genera aquí es muy pequeñita, con lo cual pues realmente el caudalímetro no es fácil que lo detecte. Bueno, el segundo principio son los ultrasónicos. Entonces, los ultrasónicos funcionan mediante un haz de ultrasonido que va de este sensor a este sensor y luego vuelve de este sensor a este sensor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si por aquí va circulando agua, al ir de aquí a aquí, el flujo de agua acelera
esta onda ultrasónica, y en cambio cuando va en sentido contrario la decelera. Entonces la diferencia de estos tiempos, de lo que tarda la onda en un sentido o en otro, es proporcional a la velocidad del fluido y por tanto vuelve a ser otra vez proporcional al caudal. Estos sistemas, este ejemplo que he puesto, pues tiene dos sensores. Con esto se atenúa ese problema que tienen los caudalímetros electromagnéticos de ser muy sensibles a la perturbación antes. Si tienes dos, pues ya haces medias y aunque el flujo de agua no vaya muy uniforme, pues lo puedes llegar a compensar. Estos caudalímetros son menos sensibles a perturbaciones de perfil de velocidades que los que hemos visto antes. Tienen, bueno, las características son equivalentes, ¿no? Al final lo que miden es velocidad y esa velocidad la transforma mediante un algoritmo en caudal. Bueno, esto es otro ejemplo de un caudalímetro ultrasónico. Esto es un ejemplo, pues aquí ya no es un esquema, sino es una foto. Entonces aquí tenemos los dos sensores y los dos sensores del otro lado estarían detrás del tubo que no se vería. Y esto sería la cabeza del caudalímetro, donde te da todas las medidas, ¿no? Entonces la ventaja que tiene es que no es tan sensible a esto. Tienen un campo de medida mayor, miden mejor, algo mejor en caudales más bajos, pero en contra es algo menos preciso que los caudalímetros electromagnéticos, aunque esto la verdad está mejorando la precisión de estos equipos. Y luego existe otro que es el mismo principio, pero decimos, bueno, entonces si en vez de hacer un equipo, pues ¿por qué no ponemos esos sensores fuera del tubo? Pues esto es lo que tenemos, y entonces nos encontramos con los ultrasónicos no invasivos. El principio es el mismo que hemos dicho antes, es la aceleración o retardo de la onda en un sentido que en otro. Lo que pasa es que lo mides con dos transductores fuera del tubo. El inconveniente que tienen estos es que, bueno, son muchísimo menos precisos, porque lo que hay en la pared del tubo, pues muchas veces es un enigma. Se puede, en laboratorio, si mides bien los tubos, si lo tienes controlado el material y todo esto, pues puedes conseguir precisiones, pues incluso a veces hemos conseguido precisiones del orden del 1%, pero en campo no. En campo las características del tubo no son suficientes para la precisión de estos equipos y por lo tanto obtienes errores del orden superiores al 5%. Aquí en esta figura es un caso real. Estos son los dos sensores abrazados con unas abrazaderas a la tubería. ¿Para qué sí se utiliza esto? Pues cuando la precisión no necesitas mucha precisión. Por ejemplo, pues para detectar un fraude, se utiliza para ver si por una determinada tubería está pasando agua, para poder prever el fallo catastrófico de un electromagnético. O sea, si el electromagnético no sabe si está midiendo mal o es que está la tubería atascada o hay una pérdida de carga o cualquier cosa, pues puedes poner un ultrasónico antes de desmontar nada y ya puedes tener una idea de lo que está pasando. Para otro ejemplo que nosotros hemos tenido muchos es para ver la capacidad en caudal de las redes de incendio. O sea, para ver la capacidad de la red de incendio, que bueno, pues tiene que ser superior a no sé a un determinado valor, pues le pones un caudalímetro de estos, compruebas que es superior a ese valor y ya certificas, digamos, que tu red de incendio pues cumple esas características. Estos caudalímetros ultrasónicos también se utilizan para grandes líneas. En ese caso, para evitar, lo que haces es, los sensores los metes dentro de la propia tubería. Entonces, con esto te evitas los problemas que tienes, los no invasivos, porque realmente el sensor sí está dentro de la tubería, y a veces es la única solución en tuberías muy grandes, del orden de 2 metros o a partir de 1 metro, ¿no?
conllevan un proyecto de comprobación. O sea, hay que hacer un proyecto pues para comprobar cómo le afecta, dónde los colocas, cómo haces el agujero al tubo, cómo lo metes, cómo lo mantienes, etcétera. Tienes que hacer un proyecto para colocar estos equipos. Y pasamos al último rito en caudalímetros, que son los caudalímetros másicos o de Coriolis. Funcionan de una forma muy curiosa. O sea, lo que miden es la masa que circula por un tubo y la miden utilizando el principio de la aceleración de Coriolis. O sea, la aceleración de Coriolis es una aceleración que se produce cuando un determinado móvil pasa una curva. O sea, cuando un movimiento le hace circular por una curva, pues se produce una aceleración de Coriolis. Y esa aceleración de Coriolis se mide mediante un sistema de vibración de los tubos y al final lo que genera es una fuerza. ¿Qué es lo que mides? La fuerza. Entonces, aquí la ventaja que tienen estos caudalímetros es que estás midiendo directamente la masa. O sea, igual que los otros veíamos que al final lo que mides es una velocidad del fluido, aquí lo que mides es la masa que pasa por ese fluido, con lo cual no tienes ningún problema de perturbación del flujo de velocidades y para muchas aplicaciones, cuando lo importante es la masa, como si estás viendo un reactivo, o incluso ahora lo están empezando a poner mucho en toda la industria relacionada con el petróleo, etcétera, son bastante precisos. Entonces, para laboratorios, pues también se utilizan bastante. Tienen un problema, que tienen la ventaja que he dicho, y el problema fundamental es que, bueno, la pérdida de carga, esto no lo he puesto aquí, pero también la pérdida de carga es bastante más alta, son bastante aparatosos. Esto es un caso real, porque claro, le tienes que hacer al flujo describir una curva. Bueno, pues esta curva le genera esta panza, ¿no? Pues para hacer, bueno, entonces son caudalímetros pues bastante más grandes y difíciles de montar a veces. Y son bastante más caros, del orden de 4 veces más. O sea, lo que un caudalímetro electromagnético pues puede valer 2, pues este valdría 8. Bueno, pasamos a ver cómo se calibran los caudalímetros. Entonces, para calibrar un caudalímetro, bueno, estamos haciendo un máster de metrología, pues todos sabemos que para calibrar algo, pues lo que tienes que hacer es compararlo con un patrón. O sea, tú coges un patrón de caudal y lo comparas con tu caudalímetro. Bueno, pues en este caso no se hace así. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil obtener un patrón de caudal. Técnicamente es muy difícil obtener un patrón de caudal. De hecho, mediante el ensayo de un caudalímetro, el caudal no se mantiene constante. Los caudales varían en función de circunstancias del propio fluido y eso te hace que no tengas la precisión suficiente para medir, para calibrar ese caudalímetro. Entonces se recurre a un artificio, que es el siguiente. Bueno, el caudalímetro, aparte de medir caudal, tiene una base de tiempo siempre y puede darte, en vez del caudal, el volumen. O sea, te va calculando continuamente el volumen que está pasando por aquí. Bueno, pues lo que haces es aprovechar eso, ¿no? Entonces lo calibras haciéndole pasar un caudal durante un tiempo y midiendo el volumen. Y comparando el volumen que te dice el caudalímetro con el volumen que tú que has medido. La forma habitual de medir ese volumen es o mediante una vasija patrón, que es una de las formas normales, o con más precisión mediante una balanza. Entonces, la medida de la balanza es más precisa, de hecho las medidas volumétricas se calibran mediante peso, mediante pesadas, mediante balanzas, pero el inconveniente que tiene es que lo que mide la balanza es masa, claro, con lo cual tienes que, y lo que ha medido el caudalímetro es volumen, con lo cual esta masa tienes que pasarla a volumen, y para ello necesitas pues todos los parámetros de presión, temperatura, tanto del fluido como del ambiente. Aquí tenemos un sistema real de calibración de caudalímetros.
en este sistema aquí es donde pondrías el caudalímetro problema, en estos tubos, entre estos dos tubos, y esto funciona de la siguiente forma: le haces pasar agua por aquí, el agua iría por aquí, volvería por aquí, y ese agua caería en una de estas dos balanzas, en función del caudal que tengas, o bien en la balanza grande o bien en esta balanza pequeña. En este ejemplo real, esta balanza pues es de 10 toneladas. Y entonces lo que haces es lo que he explicado anteriormente con el esquema. Directamente comparas el caudal que te ha dicho el equipo que pones aquí con el caudal, el volumen del equipo que pones aquí con el volumen que ha entrado en la balanza. Bueno, esto es un ejemplito de un certificado de calibración. Aquí está sin las marcas de NAC y tal, pero bueno, ese es el contenido. Tiene una primera parte donde es el método de calibración, cómo calcular los parámetros, etcétera. Tiene una segunda parte que son los datos del equipo que estás calibrando, o sea, el número de muestra que tienes, las temperaturas, el que utilizas como patrón y el número de ensayos que haces. Cuando calibras un caudalímetro lo que haces es 5 iteraciones, o sea, haces 5 veces la misma medida y con ello sacas pues estos valores. Lo has medido en 4 caudales, has repetido 5 veces, y de esas 5 veces te calculas lo que es el error medio, o sea, la media de esos 5 errores, esto en tanto por ciento, y te calculas también la desviación típica, esto en tanto por ciento también. Y también te calculas con esta desviación típica y con la propia incertidumbre que tiene tu patrón, que en este caso es el banco de ensayo, te calculas lo que es la incertidumbre de la medida. Esto lo haces para estos 4 caudales que están aquí, estos son los volúmenes que has transferido, y con esto pues tienes la calibración de este caudalímetro, sus valores medios, sus desviaciones típicas, que es una idea de la repetibilidad, y por último la incertidumbre total del ensayo. Fijaros un detallito que os he comentado antes, que cuando los caudales empiezan a ir bajos, pues la repetibilidad del equipo pues empieza a ser peor. Fijaros que, aunque el error es muy bajo, el error medio ha salido muy bajito, pero fijaros que ya estamos con una repetibilidad pues bastante más alta que los valores anteriores y por lo tanto con incertidumbre mayor. Nada más, muchísimas gracias.